Buen día, profesora, compañeros. Nosotros somos del equipo 9 y vamos a presentarles el documento que tiene como título Guía de cumplimiento de CONIMED para la Ley contra Prácticas Corruptas en el extranjero. La Ley contra Prácticas Corruptas en el extranjero también es conocida por sus siglas en inglés FCPA. Esta ley es una ley que prohíbe a compañías de Estados Unidos, así como a cualquiera de sus subsidiarias, a propiciar de manera directa o indirecta el soborno a servidores públicos en el extranjero, con el fin de obtener algún beneficio con esta actividad. Un dato importante que hay que tener en cuenta es que esta ley tiene efectos fuera del país donde fue emitida. Ahora, ¿cuándo y quién promulgó esta ley? Esta ley fue emitida por el Congreso de los Estados Unidos en el año de 1977. Algunas páginas dicen que fue a raíz del escándalo Watergate y otras dicen que fue a raíz de una investigación que realizó la Comisión de la Bolsa de Valores. Ambos hechos los voy a explicar de manera breve para que tengan un mayor panorama sobre esta ley. El primero es el escándalo de Watergate. Este es un escándalo político que tuvo lugar en Estados Unidos en la década de los 70 a raíz del robo de documentos que se hizo en el complejo de oficinas llamado Watergate, el cual es la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata. Y al destaparse este suceso, el Congreso de los Estados Unidos comenzó a realizar investigaciones, pero en ese momento el presidente Richard Nixon, del presidente de los Estados Unidos, le pidieron que entregara una serie de grabaciones de audios que él tenía de conversaciones con su partido, el cual él puso resistencia, no las quiso entregar porque se creía que en esas grabaciones se decía que él había mandado a robar estos documentos. Esto provocó una crisis institucional en el país, a lo que con esto el término de Watergate empezó a abarcar una serie de actividades clandestinas ilegales en las que estuvieron involucradas personalidades del gobierno estadounidense presididas por el presidente Richard Nixon. Estas actividades incluían el acoso a opositores políticos y a personas consideradas sospechosas, o sea, a estas personas se les hostigaba para que dijeran que eran culpables del robo y el presidente en ese momento, Richard Nixon, no les pasara nada, o sea, él no hubiera mandado a robar estos documentos. El segundo hecho por el que dicen que fue creada esta ley fue una investigación que realizó la Comisión de la Bolsa de Valores a mediados de la década de los 70, la cual reveló que más de 400 empresas estadounidenses habían admitido realizar pagos cuestionables o ilegales por montos mayores a $300 millones. Esto a servidores públicos, políticos y partidos políticos en el extranjero. Estos abusos abarcaban desde el soborno a altos funcionarios extranjeros para asegurar algún tipo de acción favorable por parte del gobierno extranjero, hasta los llamados pagos de facilitación que se hicieron para garantizar que los servidores del gobierno, obviamente del gobierno extranjero, desempeñara ciertos deberes ministeriales o administrativos. Esto llevó a la conclusión que si las empresas no tenían más remedio que sobornar y el soborno era legal en el país, o sea, las empresas no tenían más remedio que sobornar para poder realizar nuevos negocios en el extranjero, para poder agilizar esta actividad, y en el país seguía siendo legal, esto iba a seguir y seguir, porque esto era como le decían, engrasar las ruedas, o sea, facilitar la realización de estas actividades con el soborno. Algunos de los ejemplos que arrojaba esta investigación son los de una empresa aeroespacial estadounidense llamada Lockheed,
la cual pagaba a personas en el extranjero, en varios países, para favorecer productos de su empresa. Y otro más es el de una empresa llamada Chiquita Brands, la cual es el principal distribuidor de plátanos en Estados Unidos. Esta empresa le dio un soborno al presidente de Honduras para que él creara políticas gubernamentales que favorecieran a la empresa. Terminando con los hechos, proseguiré a decirles que la ley contra prácticas corruptas en el extranjero puede dividirse en dos partes, en disposiciones anticorrupción y en disposiciones sobre registros contables o control interno. El primero son las disposiciones anticorrupción. Esas disposiciones prohíben el dar u ofrecer cualquier cosa de valor a servidores públicos, ya sea, como lo mencioné antes, de manera directa o indirecta, para obtener una ventaja inapropiada. El segundo, que son disposiciones sobre el registro contable o control interno, se refiere a que las empresas deben de crear y mantener libros, registros y cuentas en los cuales se tenga una mayor organización sobre los datos del dinero que se tiene en la empresa y hacia dónde se está destinando ese dinero. Debes de comprobar a dónde se va este dinero, qué es lo que estás haciendo con este dinero, y también las empresas deben de desarrollar y mantener sistemas de controles de contabilidad internas suficientes para prevenir y detectar pagos indebidos. O sea, de alguna u otra forma debes de detectar si estás haciendo pagos indebidos, alguna persona de tu empresa está haciendo estos pagos indebidos, está desviando dinero para realizar estos sobornos en el extranjero. ¿Quién debe cumplir estas disposiciones de la ley contra prácticas corruptas en el extranjero? Las deben de cumplir forzosamente los directores, funcionarios, empleados, representantes e interesados en actuar a nombre de la empresa en el extranjero. El último punto sería ¿a quién se le aplica esta ley? La ley contra prácticas corruptas en el extranjero es aplicable a 4 categorías, las cuales son consorcios nacionales, emisores, jurisdicción territorial y lo que es conspiración. La primera, que son consorcios nacionales, se refiere a individuos que sean residentes o ciudadanos de Estados Unidos. La segunda es la categoría de emisores. Emisores es un término que se utiliza para describir a las empresas estadounidenses o extranjeras que tienen una clase de valores registrados o que se requiere para presentar informes en virtud de la ley de mercado de valores. Los emisores, en pocas palabras, son las empresas. La tercera categoría son jurisdicción territorial. La jurisdicción territorial se refiere a los extranjeros que no entran en ninguna de las categorías anteriores, que eran los consorcios nacionales y emisores. Estos extranjeros cuyas conductas en el territorio de los Estados Unidos causen un pago indebido. Las autoridades de Estados Unidos lo explican de una manera muy fácil, que es que te dice que es suficiente con realizar alguna llamada telefónica, enviar un correo o enviar un mensaje de texto, ya sea desde, hacia o a través de Estados Unidos, para que esta ley también se te aplique. También puede ser las transacciones bancarias, como antes ya lo mencioné, pueden ser desde Estados Unidos o hacia Estados Unidos, o si utilizas algún sistema bancario de Estados Unidos, también te van a aplicar la ley. La última categoría, que es conspiración, es cualquier extranjero que hostiga, ayuda, conspira o actúa como agente de un emisor o consorcio nacional, independientemente de si el propio extranjero o la propia empresa ejecuta alguna acción
en los Estados Unidos. O sea que si tú ayudas a alguna empresa, a algún funcionario de esta empresa, empleado, a dar los sobornos, si tú de alguna manera te involucras en esto, también te van a aplicar la ley. Por último, un último punto importante que hay que mencionar es que la ley contra prácticas corruptas en el extranjero es aplicada de manera conjunta con el Departamento de Justicia y la Comisión de la Bolsa de Valores. Por mi parte eso sería todo. Los dejo con mis demás compañeros para que les expliquen el resto del documento. Hola maestra, compañeros, espero que todos gocen de una excelente salud. Yo soy Junior Rodríguez Valle y yo les voy a platicar del objeto que tiene esta ley, además de que son los sobornos, el por qué a nosotros nos interesa esta ley y además de algunas donaciones que los veremos más adelante. Comenzamos con el objeto de esta ley. Como podemos ver en las diapositivas, es que su objeto principal es buscar a las personas que llevan a cabo actos de corrupción y así investigar a las personas y todavía sancionar a estas mismas. Un ejemplo de corrupción es un soborno. Más que nada en esta ley se encarga de buscar los sobornos a funcionarios extranjeros, que los sobornos es para beneficiarse por un negocio o la facilitación de un documento o algo de esta misma especie. Y seguimos, ¿qué son los sobornos? Por lo que los sobornos más que nada son la promesa de dar cualquier objeto de valor con tal de influir con alguna decisión que tomen los funcionarios, y esta decisión es siempre y cuando sean a favor de la empresa que dio el soborno. Claro, los sobornos nunca se van a dar a conocer así como sobornos, sino como los disfrazan para que no sean tan notorios. Los objetos de valor que se pueden dar en un soborno no siempre se deben de ser como dinero, sino se pueden dar en artículos, servicio o cualquier tipo de valor que se le pueda dar a un objeto que sea de interés a la persona que es sobornada. En el tiempo que llevo trabajando en el despacho, llegaron algunos casos en el cual me gustaría compartirles, que es de corrupción y soborno. Más que nada el caso se trataba de una empresa que sobornó entregándole por decir a Pemex, millones de dólares a través de sociedades. La mayoría de los sobornos se realizaban mediante una empresa fantasma que entregaba los recursos, y esta empresa fantasma hacía que hicieran informes que la otra empresa recibió servicios por parte de ella. Y eso es a eso es lo que me refería cuando los sobornos los disfrazan de otro tipo de cosas. Es uno de los pocos casos que he llegado a conocer de corrupción y si lo están llevando a cabo. Y el siguiente tema va a ser el siguiente. El por qué a nosotros nos interesa conocer esta ley si es una ley estadounidense. Es una de las preguntas que me hice cuando estaba leyendo el documento que la maestra nos otorgó. Hay tres razones por las que a nosotros nos interesa esta ley. La primera se enfoca en la empresa que tiene que ver con actividades extranjeras. Más que nada son todo tipo de movimientos que se hagan en México si la empresa es estadounidense. O sea, ahorita si la empresa viene de Estados Unidos, nosotros somos los extranjeros, por lo tanto es donde aplica aquí esta ley. La segunda razón es de que se aplica cuando se trata de un movimiento que se le den al servidor público por dar permisos, ya sea licencias, ya sea algún tipo de permiso que tenga que ver a nivel estatal o federal. Cualquier tipo de movimiento que sea el servidor público se hace como una investigación por si acaso hay un acto de corrupción. La tercera razón es que se aplica para cualquiera que esté colaborando con una compañía estadounidense, incluyendo gestores, socios estratégicos o cualquiera que tenga alguna relación con la empresa estadounidense.
Un ejemplo de una empresa que es estadounidense es AT&T. Es una compañía telefónica y creo que todos la conocen o tienen incluso AT&T en su celular. Pues esta empresa está bajo el régimen de la ley anticorrupción de Estados Unidos. Por lo tanto, cualquier persona que esté relacionado con esta compañía también está bajo el régimen de esta dicha ley, ya sea gestores, cualquier servicio o incluso servidores públicos que le dieron el permiso para instalar o cualquier tipo de permiso, también están relacionados con esta ley. El siguiente tema es las donaciones. Son tomadas más que nada como bandera roja. Las banderas rojas son cualquier tipo de actividad que tengan como sospecha de un acto de corrupción. En este caso es la donación. Pero las banderas más adelante se los van a explicar. Las donaciones se pueden dar a entender como sobornos, porque sería muy raro que una empresa le regale un funcionario solo porque la empresa le sobrara un Ferrari. O sea, es ilógico. Eso es a lo que se refiere a la investigación del por qué le otorgaron un bien o un servicio o un artículo de valor a otra persona sin nada a cambio, ¿no? Espero que les haya gustado mi presentación. Si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, compañeros? Espero que estén teniendo un buen día. Yo les voy a hablar acerca de qué tipo de ley es la FCPA. La FCPA es de tipo penal, tiene responsabilidades y acciones civiles también y puede ser aplicada para personas físicas, para empresas. La prescripción de la acción de esta ley es hasta por 5 años después de haberse cometido el acto delictivo. En la siguiente diapositiva vamos a hablar en términos generales acerca de las sanciones. Como bien ya les había dicho, las personas particulares y las empresas pueden ser acreedoras de sanciones. Las empresas pueden ser acreedores de multas de hasta por 2 millones de dólares y los particulares pueden ser acreedores a multas de hasta por 100,000 dólares. Pero también los particulares pueden llegar a pisar la cárcel hasta por 5 años. Por ningún motivo, la empresa puede hacerse cargo de los pagos pecuniarios de los particulares o de sus empleados o trabajadores. Si la empresa se encuentra obligada a presentar declaraciones o documentos y estos llegan a considerarse falsos o engañosos, podrán llegar a recibir una multa de hasta por 5 millones de dólares y una pena de hasta 20 años. Frente a las personas jurídicas, la multa máxima podrá recibir los 25 millones de dólares. En cuanto a los emisores de valores que no presenten la información de los documentos que se les están siendo solicitados, se les va a sancionar con una multa de hasta 100 dólares por cada día en que continúe el incumplimiento. Y existen otras consecuencias como la devolución del beneficio, que quiere decir que van a estar dando pagos, un cierto número de pagos para cumplir el monto del pago inapropiado que se les hizo. El siguiente es la obligación de tener un supervisor que los esté vigilando, que sea externo, para ver que se esté cumpliendo los términos y condiciones en los que habían quedado con esta institución. La suspensión y exclusión de las violaciones que se hicieron pueden resultar en la prohibición en que las compañías o individuos participen en otras industrias de los Estados Unidos. También están los costosos honorarios legales y costos relacionados, que quiere decir que son las investigaciones costosas que llevan mucho tiempo, pues se excedan de los 7 dígitos. Juicios derivados de los accionistas, sanciones en otros países e impacto negativo en las transacciones de fusiones y adquisiciones. Bueno, ¿qué empresas están en la mira? Todas aquellas que no tengan una estrategia de comportamiento ético y no disponen de planes ni sistemas de cumplimiento. Puede parecer una buena estrategia a corto plazo,
Sin embargo, estamos viendo cada día con más fuerza que es una situación que pone en grave riesgo el valor de las organizaciones a medio y largo plazo. La FCPA, así como bien no permite el pago de ciertas cantidades de dinero a empresas o particulares por considerarlo soborno, la FCPA también permite el pago de pequeñas sumas de dinero para agilizar o asegurar el cumplimiento de cierta rutina de gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la rutina de gobierno se define como la expedición de permisos, procesamiento de documentos gubernamentales, proporcionar protección policial, programar inspecciones y proporcionar el servicio de telefonía, que es para uso diario o para uso del Estado o la empresa o para el particular. Buenas tardes, compañeros. Finalmente nos encontramos en un tópico denominado como Foreign Corrupt Practice Act o las prácticas de actos corruptos extranjeros. Para esto necesitaremos un poco de contexto. La FCPA, dentro de sus rubros y estipulaciones, permite lo que se denomina como regalos, entendiéndose como una dádiva, una gratificación o en su defecto como una mera demostración de aprecio, buena voluntad y un fin altruista. Estos regalos están dentro de lo razonable y que se relacionan como una promoción directa de los productos. Ahora, es importante respetar lo que está estipulado como razonable y no querer manipular esta información cambiando la denominación o interpretación del volumen o el valor del regalo. Los regalos van dirigidos de la empresa a funcionarios de empresa FCPA. Estos, como antes hemos dicho, es que su valor sea modesto y al igual que su entrega sea lo más transparente posible. Esto evitando en gran medida el movimiento por debajo de la mesa, una malversación de estos recursos. Todos comprendemos una acepción variada de lo que la transparencia significa. Sin embargo, aquí específicamente estamos hablando de una transparencia política. Ahora, vamos a definir política. Como algunos sabremos, la palabra política se entiende como esa ciencia que trata del gobierno y sobre la organización de todas las sociedades humanas, hablando más acertadamente y precisamente del Estado. Después, transparencia, que en nuestro caso se definiría como una actitud o actuación pública que muestra sin esconder o enmudecer la realidad de uno o varios hechos. Primeramente, la transparencia política está orientada a la honestidad, la ética y sobre todo la responsabilidad que se debe de obtener por parte de los gobiernos y de los entes públicos con el fin de dar a conocer de manera pública a los ciudadanos acerca de cuáles son las gestiones realizadas y las actividades en las que se practican estas inversiones económicas de importancia social. Como un ejemplo, programas sociales. Esa es una manera en que podemos ver estas inversiones de importancia social. En contraposición tenemos al fraude. El fraude contraviene lo que hemos definido como anteriormente lo hemos hecho a la transparencia, a todo lo que se debe denominar como correcto, y esto conociéndose como una acción que expone por parte del autor de una voluntad existente de perjudicar a su semejante, ya sea la afectación de manera directa o indirecta, asimismo tomándose como la adopción totalmente consciente de todos los medios necesarios ilícitos para fines que violentan la ley. Esa sería nuestra definición de lo que conlleva el fraude. Ahora, como siguiente tema es, ¿qué es un funcionario extranjero? Bueno, lo define de manera muy amplia la FCPA, pero dice que incluye todos los empleados de los gobiernos nacionales, estatales, provinciales y locales extranjeros y todos sus departamentos y organismos de funcionarios de alto nivel a los empleados de bajo nivel. Sin embargo,
El término también incluye a los empleados de empresas estatales o empresas controladas por el Estado, es decir, los empleados de empresas y organizaciones que pueden no ser explícitamente una parte del gobierno, sino que son propiedad o controladas por el gobierno. Unos ejemplos de esto serían los empleados de empresas estatales que fueron considerados como funcionarios extranjeros en las recientes acciones de la ejecución de la FCPA, que incluyen los farmacéuticos, médicos, administradores de hospitales públicos y funcionarios de universidad, así como los empleados de empresas de telecomunicaciones, empresas eléctricas y las empresas petroleras con apoyo estatal. Ahora, según la FCPA, en cuanto a la permisión de los gastos denominados como razonables y de entretenimiento, son las siguientes. Número 1. Los gastos razonables son considerados todos aquellos gastos directos que se efectúan en el viaje, como por ejemplo comida, alojamiento, los pasajes de avión, alguna reservación, transporte, movilidad en general, tales como taxis, inclusive servicios médicos, por lo que estos son vitales en un viaje que se ha agendado con tiempo y por lo general lo más cotidiano posible, y se encuentran dentro del concepto razonable y que se encuentran dentro del mismo contrato en el que se encuentra este funcionario de la FCPA. Ahora, poseemos dentro de los conceptos generales de la FCPA las banderas rojas. ¿Qué son las banderas rojas? Bueno, este concepto, sin definirlo, nos trae a nuestra mente un aviso o una especie de señal de alarma que notifica que algo no está bien y no nos estamos encontrando muy lejos de esta idea. Ahora, estas banderas rojas son producidas por toda esa actividad sospechosa encontrada en una empresa. En otras palabras, una posible o inminente actividad fraudulenta. Existe una variedad de ejemplos tales como aquel socio que aporta una documentación extraña cuando se le solicita. También entendiéndose como toda aquella información que no cuadra o es de dudosa procedencia. Otro ejemplo sería que tenemos aquel representante que fue específicamente recomendado por un funcionario y que se encuentra en otro país, revelando una cierta preferencia que cae en lo sospechoso, ya que todos hacen exactamente el mismo trabajo y no debería de por qué haber una diferencia alguna entre unos u otros, independientemente de su supuesto desempeño, claro. Otro ejemplo es el socio o representante de la FCPA que no se encuentra de acuerdo con la FCPA, hablando de métodos de seguimiento o cualquier alteración que este socio provoque a la FCPA. Esos serían nuestros casos de bandera roja y con esto concluiríamos todos nuestros temas que se ha tocado en esta exposición. Sin nada más que agregar, agradezco mucho y de antemano a nuestros compañeros y a nuestra maestra que se tomaron el tiempo de poder observar nuestro video y pues muchas gracias.